profesora. Ok. Déjenme ver cuántos somos. Okay. Bueno, ya somos más de la mitad. A ver. Ok, bueno, entonces miren, nos habíamos quedado hasta aquí la clase anterior y la idea era encontrar un modelo que nos permitiera caracterizar la operación de filtración. ¿Para qué? Bueno, pues para, como lo hemos venido platicando, ¿no? Ya sea para cuestiones de diseño o bien para cuestiones de análisis de una operación, para saber si está operando bien, si puede operar mejor, cambiando algunas condiciones, o si definitivamente una operación con el equipo que se tiene en ese momento no es apropiado para lo que se quiere, ¿no? Entonces, finalmente esas son las dos, digamos que esas son las dos, bueno, en realidad son tres, ¿no? Una es el análisis, derivado de ese análisis puede venir una optimización y la otra pues es el diseño. Entonces, para cualquiera de las dos cosas pues, necesitamos una ecuación que nos permita a través de variables medibles poder saber qué es lo que está pasando y poder saber o poder estimar cómo cambiarían las variables que nos interesan en función en función del cambio en las condiciones de operación, ¿no? O el cambio en las características del equipo. Bueno, entonces, habíamos llegado hasta aquí la clase anterior y habíamos platicado que partiendo de este modelo, del modelo de Darcy, llegamos a esta ecuación que teníamos acá, ¿no? Donde, sí se ve, ¿verdad? Que luego platico media hora y me dicen, maestra, no se ve. Sí se ve ahorita, ¿no? Sí, maestra. Sí, Okay. profesora. Ok, entonces habíamos llegado a este modelo que tenemos aquí abajo, donde lo que nos dice es qué cosa. Nos dice que la velocidad de filtración, esto que tenemos aquí de esta manera, no es otra cosa que la velocidad de filtración, ¿sí? La podemos estimar a partir de el delta P, que es la diferencia de presión a la entrada y salida del equipo, y entre la viscosidad y una suma de resistencias, la resistencia de la torta y la resistencia del medio. Acuérdense que esto no es otra cosa que un flujo volumétrico, porque esto B entre T no es otra cosa que un flujo volumétrico, ¿no? Entonces, un flujo volumétrico por unidad de área o entre el área no es otra cosa que la velocidad de filtración. Entonces, la velocidad de filtración va a estar dada por esto. Y habíamos platicado que, bueno, aquí ya está muy clara en esta ecuación, está muy clara cuál es nuestra fuerza impulsora, que es la que está en el numerador y la tenemos expresado con una delta aquí. Y lo último que les había yo platicado o les había dicho es que, ¿por qué delta y por qué no gradiente, no? Y no sé si esa parte quedó clara. Les decía yo que el gradiente lo utilizamos cuando estamos hablando de vectores, mientras que el delta lo utilizamos cuando estamos hablando de escalares. Es decir, donde no nos interesan, digamos, los componentes. Ahora, lo que les quiero aclarar es que no quiere decir que la presión no pueda ser un vector. O sea, de hecho, la presión es una fuerza por unidad de área y entonces se puede caracterizar, o sea, es un vector. Podemos decir que la presión nosotros la podemos caracterizar y tiene todas las propiedades y características de un vector. Lo que les quiero decir aquí es que en realidad para hacer este análisis no nos interesan las otras características del vector, es decir, no nos interesa el sentido, no nos interesa la dirección, lo único que nos interesa es el valor o la magnitud de ese vector y por lo tanto por eso utilizamos esto. Entonces no quiero que se vayan a ir con la idea de que la presión es un escalar, no, la presión no es un escalar, la presión finalmente es una fuerza, es un vector, tiene todas las características de un vector, pero en este caso no nos sirve para nada, para este análisis que estamos haciendo, no nos sirve considerarlo como vector, lo único que nos sirve es considerar la magnitud de ese vector, ¿no?
Entonces, ¿sí está clara esta parte? Que luego por ahí me los encuentro y dicen, no, es que la maestra nos dijo que la presión no es un vector. No, no estoy diciendo eso. La presión puede funcionar como vector, en este caso no nos interesa. Bueno, y les decía yo también que entonces lo tenemos ya de la forma que casi expresamos todas las ecuaciones o los modelos de velocidad de una operación. En el numerador tenemos la fuerza impulsora y en el denominador tenemos las resistencias, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, pues porque si aumenta esta diferencia de presión, automáticamente aumenta la velocidad de filtración, ¿no? Si esto se hace más grande, como ambos están en el numerador, pues entonces lo que sucede es que la variación es directamente proporcional. Si este aumenta, este aumenta. Lo que está en el denominador, que generalmente son las resistencias, varían en forma inversamente proporcional. Entonces, si alguno de estos aumenta, lo que sucede es que la velocidad va a disminuir, ¿no? Entonces ya tenemos digamos que ya hemos adelantado una gran parte con este modelo al que llegamos en la clase anterior. Y la otra acotación que les recuerdo que había hecho es que que esta resistencia, que aquí la tenemos expresada en forma global y que finalmente decidimos separarla porque mientras la resistencia del medio no cambia, es decir, es constante en una operación de filtración, la resistencia de la torta sí. Y con esto no quiero decir que la resistencia del medio siempre va a ser la misma. Obviamente la resistencia del medio va a depender del sistema con el que estemos trabajando. Pero una vez que hayamos definido el sistema y las condiciones, desde que empieza la filtración hasta que se detiene, es decir, durante todo el tiempo de operación, prácticamente la resistencia del medio no cambia. Entonces la podemos considerar constante. A eso me refiero que es constante en una operación de filtración. Y la de la torta, pues decíamos que cambia simplemente por el hecho de que la torta se va acumulando y por lo tanto el espesor de esta torta va aumentando y obviamente pues esto se va incrementando. Ahora, lo que nos interesaría como siguiente paso es saber de qué manera esta resistencia, que es la que cambia, de qué manera la podemos modelar para poder de alguna manera cuantificar el cambio de esta resistencia. Y entonces para eso nos vamos a otro modelo, que es la ecuación de Karman-Cosseni, que es esta ecuación que tenemos aquí, y que aplica para un flujo laminar. ¿Qué nos dice esta ecuación? Bueno, en primer lugar, esta ecuación, a diferencia de la de Darcy, Darcy, porque es francés, ¿no? Entonces es Darcy. Fíjense, me voy a regresar un momentito nada más para que vean esto. Darcy lo que asume, no me puedo regresar, me regreso por acá. Darcy lo que asume, o el modelo que desarrolla, es a partir de un medio poroso, como lo tengo aquí dibujado, ¿no? Es decir, imaginémoslo como una esponja que tiene un número muy grande de poros, que son estos que estoy representando aquí, no sé si se alcanzan a ver, pero bueno, tiene poros, pero finalmente es una estructura sólida de una sola pieza porosa. Y los poros mantienen más o menos una cierta regularidad, no son poros irregulares. Esa es la idealización que hace Darcy. Sin embargo, lo que sucede en la realidad de la filtración es un poquito más, es diferente, ¿no? Entonces, precisamente esta ecuación, la de Karman-Cosseni, elabora un modelo a partir de una representación de la torta mucho más parecida a la que sucede en la realidad. Entonces, lo que tenemos no es un bloque poroso, lo que tenemos son muchas partículas que aquí intencionalmente las dibujé bastante grandes, pero bueno, tenemos muchas partículas que se van aglomerando y que van dejando espacios, ¿no? Entonces, no es un sólido de una sola pieza, en realidad son muchas partículas sólidas que se van acumulando y que dependiendo de la forma
Aquí todavía las dibujé pues de una manera muy idealizada, ¿no? Como partículas esféricas, pero dependiendo de la forma van a empezar a dejar ciertos espacios que son precisamente los poros a través de los cuales va a pasar nuestro fluido, ¿no? Entonces, el modelo que hace el que hacen, bueno, de hecho son dos, Karman-Coseni, es un modelo de un flujo a través de un lecho empacado. Entonces, si concebimos esto no como un sólido poroso, sino como un lecho empacado, esta es la ecuación de Karman-Coseni. No nos vamos a ir a la deducción porque no tiene sentido, pero sí vamos a identificar cuáles son las partes. Lo que nos dice Karman-Coseni es que la caída de presión de esta parte, es decir, de la torta, por unidad de longitud, va a estar dada por una constante que le llama K1, por la viscosidad, por la velocidad que tiene el fluido y por este término. Este término engloba dos parámetros. Uno es el área superficial específica, que se define como S0 al cuadrado, y el área superficial específica de la partícula no es otra cosa que una relación entre el área de la partícula por el volumen del sólido. Entonces, no sé si se acuerdan cuando vimos lo de esfericidad, que también utilizábamos un término semejante, ¿no? Entonces, el área específica, y por eso le llamamos área superficial específica, porque es el área de la partícula, pero por unidad de volumen de la misma partícula. Así está definida el área superficial específica. Y el otro término, que no sé si se acuerdan que esta epsilon ya la habíamos visto, pero la utilizábamos, ¿para qué, chicos? ¿Para qué utilizábamos esta epsilon en la unidad anterior? Pues precisamente para la esfericidad, ¿no? Entonces, aquí esta epsilon va a ser o va a representar la porosidad de la torta. Y que la porosidad de la torta no es otra cosa que la fracción vacía de la torta. Entonces, como decíamos, esto no es un sólido macizo, son muchas partículas sólidas aglomeradas, pero que tienen espacios, y precisamente esta epsilon es la fracción, o sea, si esto tiene un determinado volumen, ¿no? Que ese volumen lo calculamos como el área por el espesor. Ese volumen realmente no corresponde al volumen de todas las partículas, porque hay espacios vacíos. Entonces, si yo quiero calcular efectivamente el volumen que ocupan esas partículas, lo que tengo que hacer es descontarle la fracción vacía. Y la fracción vacía también se conoce como porosidad y se identifica con la letra épsilon, ¿no? Que a partir de la podemos estimar también si conocemos de nuestro sólido, en este caso pues sí, del sólido que se encuentra en esa suspensión, si conocemos la densidad de la partícula y si conocemos por otro lado la densidad de bulto, entonces podríamos calcular teóricamente, digamos, lo que sería epsilon. Bueno, entonces, este término que engloba precisamente el área específica y la fracción vacía, y esto 1 menos c, pues no sería otra cosa que la fracción ocupada, ¿no? Si es la fracción vacía, es decir, el volumen de todos estos huequitos, entonces 1 menos c es la fracción, es el volumen que ocupan todas las partículas sólidas. Bueno, ok. Y bueno, Karman y Coseni lo hicieron para poder estimar la caída de presión en columnas empacadas para una operación dada, pero en realidad este modelo lo podemos utilizar precisamente para lo que queremos de nuestra operación de filtración, porque podemos decir que funciona como un lecho empacado, ¿no? Nada más que un lecho empacado donde la longitud va cambiando con el tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es muy fácil. De esta ecuación, lo que vamos a hacer es despejar la velocidad de flujo, porque la velocidad de flujo, recuerden que no es otra cosa que Q por unidad de área.
y ya la tenemos en el otro modelo. En el modelo de Darcy llegamos a una ecuación donde velocidad de flujo es igual a algo, ¿no? Entonces nos conviene despejar esta B. Despejamos esta B y nos queda esta ecuación, ¿sí? Este es un simple despeje, pero ¿qué es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que ya nos permite, o sea, esta ecuación así como la tenemos, que en realidad esta velocidad en realidad es una diferencial, ¿no? Es un cambio de volumen con respecto al tiempo. Cuando utilizamos esta ecuación ya tenemos más elementos para poder cuantificar cómo varía L en función del tiempo y cómo esto me va a afectar a todo el término, es decir, a la velocidad de filtración. Bueno, entonces, pues avanzamos, ¿no? Fíjense que Profesora, aquí, dígame, tengo duda. La L, ¿de cuál es? ¿De la torta o del medio filtrante? de la torta, porque esa es la que va creciendo. El medio filtrante no crece, el medio filtrante se mantiene constante. Entonces, L es, conforme se van acumulando más partículas, conforme avanza la operación de filtrado, más partículas van a quedar retenidas por la barrera que representa el medio filtrante y entonces se van a ir acumulando y van a ir aumentando o sea, esa peliculita va a ir aumentando su espesor. Entonces, de hecho es lo que les iba a decir. Fíjense que aquí, en esta ecuación, así como quedó esta ecuación, estamos obviando la caída de presión del medio filtrante. No es porque no haya, o sea, sí hay, ya lo vimos en la ecuación de Darcy, hay dos. Pero ahorita como lo que me interesa entender o modelar es cómo va a cambiar la velocidad con respecto a la resistencia de la torta, y esta resistencia de la torta no es constante en el tiempo, esta resistencia de la torta cambia en función del tiempo, entonces ahorita no me estoy metiendo con la parte de la torta, del medio filtrante, solamente me estoy, o sea, estamos intentando modelar la parte que cambia, que es la de la torta, ¿sí? Entonces aquí todavía nos falta un término, pero al final lo agregamos. Ahorita, para efecto de poder modelar la parte de la torta, pues utilizamos esta ecuación, despejamos B y nos queda esto. ¿Sí? Bueno, entonces voy a avanzar. Y, bueno, esta ecuación es exactamente la misma que teníamos anterior, ¿no? Solamente la pasé para esta nueva diapositiva. Y fíjense que aquí, o sea, aunque esta ecuación ya es bastante buena, seguimos teniendo un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que L, o sea, aunque ya está en la, o sea, el dato que cambia, el dato que hace que la resistencia de la torta cambie es precisamente L. La ventaja de esta ecuación es que aquí ya traigo L. La desventaja de esta ecuación es que, ¿cómo le hago para medir? ¿Cómo va cambiando L en función del tiempo? Entonces, recuerden que estamos hablando o que queremos modelar equipos industriales. Y los equipos industriales, bueno, el más común que seguramente conocen es el del filtro prensa, ¿no? Donde no tenemos manera de poder medir qué es lo que está pasando dentro del filtro prensa. Igual y si tuviéramos un filtro prensa de laboratorio que tenemos de vidrio, etcétera, pues podríamos ir midiendo cómo cambia L. Ay, Dios, ya me moví aquí. Pero lo que sucede en la realidad de la operación, de las operaciones pues de filtración, es que no tenemos manera de poder medir en el interior cómo va aumentando el espesor de la torta. De hecho, el espacio que existe no, tampoco es tan grande, son espacios pequeños, ¿no? Si algunos de ustedes ya tomaron el laboratorio, se habrán dado cuenta que el espacio entre una placa y otra del filtro prensa, pues son espacios muy pequeños. Ahora imagínense cómo vamos a medir el cambio de L en función del tiempo. En términos prácticos es imposible de medir, es inviable poder medir L. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es expresar L
en términos de algo que sea fácilmente medible, algo que pueda medir fácilmente en el tiempo. Y para que sea eso, pues tiene que estar fuera del filtro prensa, porque dentro del filtro prensa no voy a poder medirlo. Y entonces, lo que se, digamos, ideó para poder hacer eso es expresar L en función de la concentración de los sólidos. Y entonces esto se hace de esta manera que tengo acá abajo, que no es otra cosa que un balance de masa para los sólidos. ¿Qué sólidos? Los sólidos que se van a quedar retenidos formando la torta. ¿Sí? ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque yo puedo calcular fácilmente la masa de sólidos que voy a tener en un momento dado o en cada tiempo. ¿Y cómo lo puedo calcular? Pues como está escrito aquí, ¿no? La masa de sólidos en cualquier momento no va a ser otra cosa que el volumen de los sólidos en ese momento, o sea, el área transversal por el espesor que tengan los sólidos, que es el volumen, y eso por la densidad del sólido. Pero recuerden que esto no es un sólido macizo, sino es un sólido que tiene espacios vacíos, que no es otra cosa que la porosidad. Entonces esto lo tengo que multiplicar por 1 menos C, que es la fracción ocupada. Entonces, volumen por la fracción ocupada por la densidad del sólido no es otra cosa que la masa de sólidos. ¿Sí? Y lo podemos ver con las unidades, ¿no? Volumen, pues serían, en sistema internacional serían metros cúbicos. Fracción o porosidad es adimensional, es una fracción, no tiene unidades. Y la densidad son kilogramos por metro cúbico. Entonces, el volumen de aquí se va con el volumen de la densidad y lo que me quedan son kilogramos. Entonces, esta ecuación no es otra cosa que representar la masa de sólidos que tengo aquí. ¿Sí? Pero esa masa de sólidos no va a ser otra cosa que el volumen que filtré por la concentración inicial. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que en un inicio, aquí tengo mi tanque de alimentación, que tiene una determinada concentración de sólidos, por eso se ve medio turbio, ¿no? Los voy a empezar a pasar a través de mi filtro y los sólidos se van a quedar aquí retenidos. Acuérdense que los sólidos de interés, ¿no? Los sólidos se van a quedar aquí retenidos y va a pasar todo lo demás que le voy a llamar el medio. Al final, todo este volumen que yo recuperé tiene que ser este volumen multiplicado por la concentración inicial de sólidos no es otra cosa que los sólidos que se quedaron retenidos. ¿Sí? Y eso se representa como está aquí, ¿no? La masa de sólidos no es otra cosa que mi volumen. ¿Qué volumen? ¿Qué volumen? ¿Este o este? El volumen que filtré. O sea, la correspondencia tiene que ser lo que filtré aquí y todos los sólidos que traía se quedaron retenidos acá. Entonces, la concentración de sólidos en el inicio por el volumen que filtré, pues no va a ser otra cosa que la masa de sólidos. Igual lo podemos ver con unidades, ¿no? El volumen son metros cúbicos, la concentración de sólidos, digamos que son kilogramos por metro cúbico, entonces en realidad tengo kilogramos de sólidos. Ah, pero hay otra parte. Y ya la otra parte es que todos estos espacios, todos estos poros entre las partículas no se quedan, eh, no se quedan secos. En realidad todos estos espacios están llenos de líquido, ¿no? Todos estos están llenos de líquido. Es decir, la torta cuando la retiramos es una torta húmeda que tiene cierto grado pues, del medio que filtré. ¿Y eso cómo lo represento? Ah, pues eso no es otra cosa que el volumen que ocupa mi torta, ahora sí por la fracción vacía, porque lo que me interesa son los espacios. Es decir, volumen de mi torta por porosidad, por la fracción vacía. Pero resulta que esta cantidad es
insignificante comparada con esta. Entonces, una práctica habitual es quitar este término, despreciarlo, simplemente por orden de magnitud, ¿no? Esto es mucho más pequeño con esto, entonces ni siquiera me preocupo por estimar esto. Entonces, resulta que me queda que la primera ecuación, que está representada por esta, la puedo igualar con esta segunda ecuación que está representada nada más por esto. Y entonces, finalmente lo que nos queda aquí es que la densidad de partícula por la fracción ocupada por los sólidos por el volumen es igual a la concentración de sólidos por el volumen de filtrado. Y entonces, si de esta ecuación despejamos L, lo que vamos a tener es que L va a estar dada por la concentración de sólidos al inicio, acá, la concentración de sólidos de mi alimentación por el volumen de filtrado entre la densidad de la partícula o del sólido por 1 menos la porosidad por el área. Y entonces ya me quité L, que me da trabajo medir, y lo tengo expresado en términos de puras cosas que son medibles. La concentración de sólidos al inicio, obviamente la puedo medir. El volumen de filtrado es medible. La densidad de la partícula y la porosidad son características de mi sólido, entonces las puedo determinar experimentalmente o me las puede dar el proveedor o las puedo buscar en una base de datos, y el área del equipo obviamente es también medible, ¿no? Es una característica. Y entonces, en lugar de poner esta L acá, voy a poner todo esto, ¿verdad? Pongo todo esto, hago un reacomodo de las variables y finalmente lo que me queda es esta ecuación que tenemos aquí. Recuerden que solamente estamos en la parte de la torta, ¿no? Y en esta ecuación, fíjense en el denominador. Podemos hacer un reacomodo, pero además quedan como dos términos. Un término que engloba puras características del sólido y otro término que va a englobar características del sistema y del equipo. Y entonces este término que engloba puras características del sólido lo vamos a denominar como alfa, y alfa no es otra cosa que la resistencia específica de la torta. Entonces, la resistencia específica de la torta la podemos determinar si tenemos información con esta ecuación o la podemos determinar también experimentalmente. Entonces, finalmente, la velocidad de filtrado, si consideráramos que lo único que afecta sería el espesor, la caída de presión debida a la torta, quedaría expresada de esta manera. Delta P de la torta entre alfa, que es la resistencia específica de la torta, y este factor que engloba la viscosidad del fluido, la concentración de sólidos en la alimentación, el volumen de filtrado y el área del equipo. Y entonces y ahora sí, ya que tengo definido esto, entonces ahora sí, si ustedes se fijan, ahora sí, si recuerdan cómo estaba la ecuación de Darcy, que aquí no la puse, era delta P, donde delta P es la suma de la torta más la del medio, entre mu por la suma de las resistencias, donde la resistencia de la torta ya determiné que no es otra cosa que esto. Alfa mu CSB entre A y RM, ¿no? Mu que tenía aquí, lo quité de aquí para poder acomodarla al modelo de Darcy, que tiene la viscosidad factorizada, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí no es otra cosa que la ecuación característica de la filtración. ¿Dudas, chicos? Hasta ahorita no, profesora, gracias. Ok. Entonces, seguimos por acá. Y, bueno, esta ecuación, que es la que acabamos les acabo de presentar. Bueno, hasta aquí les decía, bueno, hasta esta ecuación ya tenemos la ecuación característica. Lo demás es solamente
álgebra y cálculo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para expresar esta ecuación de tal manera que yo la pueda manipular fácilmente. Pero esta es la ecuación característica, esta es la que describe cómo va cambiando la velocidad de filtración en función de la fuerza impulsora y en función de las resistencias a la operación, ¿no? Bueno, entonces, para poder hacerla más fácil, o sea, para poder manipular más fácil esta ecuación, ¿qué se hace? Lo primero que se hace es sacar el doble recíproco. Entonces saco el recíproco tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación y lo que nos queda es esto, ¿no? Entonces recuerden, todo lo que está en el denominador pasa al numerador y viceversa. Entonces acá nos quedaría A de t entre dB y el primer término sería todo esto, donde lo que estaría en el numerador es alfa mu CSB y en el denominador me queda A por delta P. Y bueno, la B la dejamos afuera. Y el otro término sería bueno, incluida la mu, ¿no? Entonces sería mu Rm en el numerador y delta P en el denominador. Ahora, esta A, que aquí me debió de haber quedado en el numerador, ahora lo que estamos haciendo es pasarla al otro lado, ¿no? Entonces, en el lado de donde está la resistencia específica de la torta me queda A cuadrada y en el lado donde tengo la resistencia del medio me queda A. ¿Sí? Lo pueden hacer ustedes con calma para que chequen que realmente si aplican el recíproco y hacen álgebra les va a quedar esto. Y esta es la forma diferencial de la ecuación de característica de la filtración. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Bueno, por un motivo muy sencillo. Todo este término que está aquí le vamos a llamar Kp. Y todo este término que está aquí le vamos a llamar P. Entonces, si ustedes se fijan, y bueno, este término que tengo aquí expresado en forma diferencial, en realidad cuando estoy en una operación, acuérdense que la diferencial no es más que cambios infinitamente pequeños, ¿no? Pero cuando tengo una operación, pues en realidad tengo cambios que son significativos, tengo cambios que tengo que poder medir. Entonces, en lugar de la diferencial, utilizo cambios finitos, es decir, utilizo el delta. Delta T entre delta B. Y esta ecuación, si la vemos ya de manera compacta, digamos, pues nos damos cuenta fácilmente que no es otra cosa que la ecuación que describe una línea recta. Es decir, B es mi variable independiente, así como la tengo expresada, ¿no? B es mi variable independiente, Kp es la pendiente, B es la ordenada al origen, y este cociente de delta T contra D, o sea, cambios de tiempo con respecto a cambios de volumen, pues no es otra cosa que una función de X, ¿no? Donde X, pues es B. Entonces, eso quiere decir que si yo realizo una operación de filtración y mido tiempos y volúmenes correspondientes a esos tiempos y después realizo una gráfica donde en el eje de las X pongo B y en el eje de las Y pongo este cociente, delta T contra delta B, pues me tiene que salir una línea recta. Y en esa línea recta, la pendiente va a estar asociada con el valor de la resistencia específica de la torta y la ordenada al origen va a estar asociada con la resistencia del medio. Y entonces puedo caracterizar una operación de filtración, ¿sí? Ahora, también puedo manejar formas integrales de esta ecuación. Y para integrarla, fíjense, para integrarla, bueno, pongo mis condiciones iniciales y digo que cuando t es igual a 0, es decir, cuando apenas va a iniciar la filtración, obviamente el volumen de filtrado es 0, todavía no he filtrado nada, ¿no? Cuando t es igual a 0, el volumen de filtrado es 0, y entonces integro esta ecuación diferencial, pues bueno, es de variables separables, la separo, paso dB para el lado izquierdo. En realidad aquí no importa mucho, o sea, hacemos lo más fácil que es pasar dB para el lado izquierdo,
porque aquí tengo, bueno, además aquí tengo un volumen, ¿no? Entonces paso todo lo que depende del volumen del lado izquierdo y todo lo que depende del tiempo del lado derecho. Pero resulta que todo esto que tengo, si ustedes se fijan, todo esto, con excepción de la presión, de la caída de presión, todo esto son propiedades del sistema o características del equipo. Y entonces, si son propiedades del sistema o características del equipo, quiere decir que no cambian ni con el volumen ni con el tiempo, es decir, son constantes. Ahora, lo único que podría suceder es que la caída de presión sí cambiara con el tiempo. Afortunadamente, la mayoría de los procesos de filtración se llevan a caída de presión, o sea, se efectúan a caída de presión constante. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de operar. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, si yo integro suponiendo o asumiendo que el proceso de filtración se lleva a caída de presión constante, entonces puedo integro muy fácil y obtengo esta forma de la ecuación. Entonces, la integración está muy fácil, pero les pregunto si quieren que la hagamos. Yo diría que sí, profesora. Bueno, a ver, dejen ver si sirve mi plumita, porque... a ver, déjenme checar, ¿por qué no prendió? ¿No funcionó? Ah, a ver. ¿Dónde se prende esto, Juan? Ah, ya le vi. No prende. Sí, ya la conecté. Pero no sé si ya está fallando mi cosa esta. Sí, ya la conecté, pero no funciona. Yo creo que ya no sirve esta. Aquí lo pongo en otro internet. Pues chicos, se los voy a deber. No se reconoce mi dispositivo USB. Ok, a ver. ¿Dónde más hay? Acá. Creo que lo que está fallando ya es el multicontacto. No se preocupe, profesora. Si no, así está. No lo reconoce, chicos. Perdón, se los voy a deber. Se los voy a deber. Pero bueno, pues está fácil, ¿no? Este dB lo pasamos lo pasamos hacia el lado izquierdo, entonces me queda todo este término constante por B de B y todo este término por dB. A la hora que integran, pues B de B no es otra cosa que B cuadrada entre 2 y la constante por dB no es otra cosa que B, ¿no? Entonces aquí les va a quedar B cuadrada entre 2 y toda la constante, y aquí les va a quedar B y toda la otra constante, que es B. Pero todavía para asemejarla a la diferencial, lo que se hace, aquí tengo una B cuadrada, o sea, después de integrar aquí me queda una B cuadrada y aquí me queda una B. Lo que se hace es se factoriza una B y se pasa al lado derecho, porque el lado derecho nada más tenía dt. dt integrada, aplicando el límite, les va a quedar nada más t. Entonces factorizo B, la paso hacia el otro lado dividiendo y nos queda esta forma integral. Ahora, fíjense que es muy semejante a la forma diferencial. Nada más que en lugar de Kp tengo Kp medios, B es igual, y en lugar de estar considerando intervalos o incrementos de tiempo entre o con relación a incrementos de volumen, voy a tomar valores puntuales. Voy a tomar un valor de tiempo entre el volumen de filtrado correspondiente y entonces estoy tomando valores puntuales. Son muy parecidas las ecuaciones. Ahorita vamos a hacer ejercicios con ambas. Y bueno, también dependiendo del libro van a encontrar
van a encontrar que algunos autores hacen pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, entre esta y esta, lo que sucede es que aquí tengo una cuadrada en el denominador, aquí tengo una A, se factoriza una A y se pasa hacia el otro lado multiplicando, y entonces esta ecuación pues es muy parecida, nada más que aquí el área, aquí en lugar de tener solamente T sobre B, también le ponen un área. Entonces, dependiendo del libro que revisen o de la fuente que consulten, en algunos casos van a ver una gráfica de ATB contra B, en otros casos van a ver de TB contra B, en otros casos pueden ver de TTDB contra B. Pero las tres formas básicamente son la ecuación de una línea recta, donde la pendiente está relacionada con la resistencia de la torta y la ordenada al origen con la resistencia del medio. Yo particularmente la que utilizo es esta, pero no sé, por ejemplo en el Tejeda utilizan esta. Entonces, bueno, se las estoy presentando todas, ¿no? Entonces, pueden graficar intervalos de tiempo con relación a intervalos de volumen, o pueden graficar valores puntuales de T sobre B en el eje de las ordenadas y el volumen en el eje de las abscisas, y les va a dar una línea recta. Y entonces, a partir de ahí, gráficamente determinamos la pendiente, determinamos la ordenada al origen, es decir, hacemos una regresión generalmente mínimos cuadrados. Entonces hacemos una regresión de tipo lineal, obtengo el valor de la pendiente, obtengo el valor de la ordenada, y de ahí puedo despejar el valor de la torta, el valor de la resistencia específica de la torta y el valor de la resistencia del medio. Y entonces ya tengo caracterizada mi operación. ¿Sí? La única diferencia entre estas dos, bueno, ahorita vamos a ver también, para que vean, digamos, en cuestiones prácticas, cuál les acomoda mejor, ¿no? Pero la única diferencia con estas dos, y es una diferencia importante, es que esta la puedo aplicar aún en procesos de filtración que no tienen presión constante, que no funcionan a caída de presión constante. Pero la integral, estas formas integrales, solamente las puedo aplicar en procesos con caída de presión constante. O sea, esta la puedo aplicar en las dos, con caída de presión constante o con caída de presión no constante, o sea, como función del tiempo. Esa es la única ventaja de esta forma diferencial sobre las formas integrales. Para utilizar las formas integrales, tienen que estar seguros, o sea, el enunciado, si es un ejercicio, un examen, el enunciado tiene que establecer que esa caída de presión constante, o que el equipo que se está trabajando es un equipo que opera a caída de presión constante, o bien tienen ustedes que hacer la suposición, tienen que establecer esa consideración, que están considerando que el proceso está trabajando a caída de presión constante, para poder utilizar estas dos. Y básicamente esa sería la diferencia entre estas. Ahora, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho, cuando hablamos de la ecuación de Karman y Coseni, habíamos dicho que este modelo que ellos hacen para determinar la caída de, bueno, la ecuación de Karman-Coseni, ¿no? Que es para determinar la caída de presión por unidad de longitud del lecho, en un lecho empacado, se hizo considerando un régimen laminar. Entonces, estas ecuaciones que acabamos de ver, las tres, diferencial, integral, diferencial o las formas integrales, funcionan o predicen, digamos, resultados cuando estamos dentro de un régimen laminar. Si no estamos en un régimen laminar, quiere decir que los resultados se van a alejar de los resultados reales. Ahora, para saber si estamos en un régimen laminar o no, podemos utilizar la ecuación del Reynolds modificado. ¿Por qué se llama Reynolds modificado? Porque si ustedes se fijan, es la ecuación del Reynolds, es decir, dB rho entre mu, pero tiene integrado el término de la fracción ocupada del lecho, la fracción ocupada por las partículas. Por eso se le llama Reynolds modificado. Entonces, dB rho entre mu entre 1 menos c tiene que ser menor que 5.
Si esto les da menor que 5, entonces estamos del lado seguro y podemos decir que los resultados que estamos obteniendo son representativos de lo que sucede en la realidad. Si no, pues entonces quiere decir que tenemos que tomar nuestros resultados con ciertas reservas, ¿no? O quizás utilizarlo, o sea, hacerlo de otra manera. La ventaja de esto es que la mayoría de las bioseparaciones, de las biofiltraciones, cumplen con esta condición, es decir, funcionan en régimen laminar. De todas formas, nunca está de más, es decir, si es un ejercicio de la escuela, bueno, pues si se les olvida el reino, pues no importa gran cosa, ¿no? Pero si están en una industria, están en una empresa, están analizando un proceso, va a ser sumamente importante que ustedes verifiquen que efectivamente están dentro del rango de aplicabilidad de la fórmula y que por lo tanto están obteniendo resultados que son representativos. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, y hasta aquí sería lo que veríamos el día de hoy, ahora de este tema de la filtración, y vamos a trabajar un ejercicio, por favor. Entonces ya voy a quitar esto. ¿Tienen alguna duda? No, profesora, de momento no. Ok, entonces ahora les voy a compartir los ejercicios. Bueno, y entonces el ejercicio es este, ¿no? Espero que lo alcancen a leer. Bueno, aquí ya quedó muy grandote, se sale. Ahí está. Entonces dice, se muestran los resultados de pruebas de filtración de laboratorio con un precipitado de unas proteínas suspendidas en agua. Se usó un filtro de placas con un área de filtrado de 0.283 pies cuadrados. Todas las pruebas se llevaron a cabo a 66 grados Fahrenheit con una suspensión conteniendo una fracción de proteína igual a 0.0723 en peso. A continuación se presentan los datos para una corrida. Encontrar el valor de la resistencia específica de la torta y la resistencia del medio. Y el dato adicional es que estos datos, bueno, estos no vienen en el enunciado, pero vienen junto a la tabla, donde vienen las mediciones que se realizaron, y nos dice que esto se realiza a una diferencia de presión de 40 PSI constantes, ¿no? Es decir, que no cambian. Y bueno, aquí tenemos una serie de mediciones que se realizaron. En cada medición, pues, se determinó el volumen de filtrado, acuérdense, volumen de filtrado en litros y el tiempo, ¿sí? El tiempo lo tenemos en segundos. Entonces, ahorita el primer ejercicio lo vamos a hacer utilizando la ecuación diferencial y después ustedes van a hacer uno utilizando la ecuación integral para que vean las diferencias que puede haber entre uno y otro, y una y otra ecuación, ¿no? En principio podríamos poder utilizar cualquiera de ellas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ya dijimos que es un proceso que se realiza a diferencia de presión constante, entonces podemos utilizar la forma integrada, y la diferencial, pues con mayor razón. Esta la podemos utilizar sea la caída de presión constante o no constante. Entonces podemos utilizar esta. Primeramente hacemos un diagramita del sistema, ¿no? Vamos a un poquito más grande. Y entonces, bueno, quizás primeramente podríamos poner los datos. Y vamos a poner los datos primero. Entonces, los datos. ¿Cuáles son los datos? Ah, pero, es que los datos ya los tengo escritos. No, entonces, bueno, primero vemos esto y luego ya les muestro los datos. Entonces, así es como luciría más o menos una operación de filtración. Entonces, tengo mi tanque de alimentación donde tengo mi suspensión. Aquí en esta suspensión
¿qué tenemos? Pues tenemos unas proteínas que en una operación anterior de precipitación, bueno, que precipitaron en una operación anterior y que las tengo suspendidas en agua, ¿no? Entonces tengo una suspensión. Proteínas en agua con una concentración inicial, bueno, no es una concentración, en realidad lo que me están dando es una fracción peso de 0.0723, ¿sí? Una fracción de 0.0723. El filtro tiene un área de 0.283 pies cuadrados y en este caso es un filtro de placas, es decir, es un filtro prensa, donde el área es constante. El área no cambia con el tiempo, sino que se mantiene constante durante toda la operación. Entonces, el filtro, bueno, tiene esta área, ¿no? De 0.283 pies cuadrados. Y voy a estar recogiendo mi filtrado, pues en este tanquecito que tengo aquí. Ahora, recuerden que para que esto suceda, para que la suspensión pase y venza la caída de presión de la tubería, del equipo, de la medio filtrante, de la torta que se va a ir formando y toda esta tubería para llegar hasta acá, más las diferencias de altura, pues la presión en la entrada del equipo tiene que ser mayor que la presión en la salida y tiene que ser mayor a todas las caídas de presión que voy a tener en todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, forzosamente necesito tener aquí un equipo que me dé la presión suficiente para que delta P sea lo suficiente grande para vencer las caídas de presión. ¿Sí? Entonces necesito poner o sea, en otras palabras, aquí necesito poner una bomba. Si no pusiera esta bomba, ¿se podría realizar esto? O sea, y aquí tenemos que utilizar la ecuación de la continuidad, ¿no? Fíjense, aquí vamos a suponer que estos tanques son tanques atmosféricos, o sea, que están abiertos. Quiere decir que la presión en este punto es igual a ¿cuánto? Es la presión atmosférica, ¿no? La presión en este punto, en el punto, digamos, en la superficie del líquido. Bueno, mis tanques están medio feitos. Déjenme hacerlos un poquito. Bueno, no sé si pueda lucir más claro así, pero si le ponemos dos rayitas, una de este lado y una del otro lado, a ver cómo se ve. Bueno, más o menos, ¿no? En realidad, al nivel del líquido, la presión que voy a tener va a ser la presión atmosférica, ¿sí? Ay. Y en esta parte inferior, ¿qué presión voy a tener? En esta parte de aquí. Que está alineada, digamos, está al mismo nivel, podemos pensar, que la entrada del filtro prensa. Pues no es otra cosa que la presión atmosférica más la presión hidrostática, ¿no? La columna, lo que pesa la columna del líquido, que no es otra cosa que ρGH. O sea, la densidad por la gravedad, por la altura, por esta altura, más la presión atmosférica, eso va a ser la presión que voy a tener en este punto. ¿Sí? Vamos a suponer que esto está alineado, de tal manera que no tengo ya otra diferencia de altura. Pero ahora aquí tengo que vencer esta columna de líquido. Tengo que vencer esta columna de líquido para poder llegar hasta acá y descargar hasta acá, ¿no? Y además todas las caídas de presión de toda la tubería y del equipo. Entonces, si no tuviera aquí una bomba, la presión que tengo en este punto, que es la presión atmosférica más la hidrostática, no me va a dar para poder realizar esto. Y lo que va a pasar es que pues, mi tanque se va a quedar lleno, ¿no? Igual y si tengo un poquito de suerte, pues se va a llenar el filtro, se va a inundar, digamos, el filtro, pero no voy a poder llegar hasta acá. Entonces necesito meterle presión. Ya vimos que la diferencia de presión entre la entrada y la salida del filtro es la fuerza impulsora. Si no tengo esa fuerza impulsora, nunca voy a filtrar. Entonces necesito poner una bomba. Ya pusimos esa bomba. Y esa bomba me va a ayudar a pasar la caída de presión aquí
a pasar la caída de presión de la torta, a pasar la caída de la presión del medio, a pasar las caídas de presión en la tubería, a superar esta diferencia de altura y a llegar aquí al tanque. ¿Ok? Bueno, entonces necesitamos una bomba. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Y era lo que yo les comentaba. Generalmente, las bombas que tenemos aquí son bombas muy sencillas, son bombas de una velocidad. Dependiendo de la viscosidad de esto, pueden ser bombas de tipo centrífuga o bombas de desplazamiento positivo. Pero como estas suspensiones generalmente son de bajas concentraciones, son soluciones diluidas, pues generalmente puedo utilizar bombas centrífugas. Ahora, ya sea una bomba centrífuga o una bomba de desplazamiento positivo, estas bombas me dan una presión a la descarga constante. Esta presión no cambia. Si yo quisiera que cambiara, ¿qué tendría que hacer? Ya, y no sé si se acuerdan de las leyes ay, ¿cómo les llaman? Las leyes de potencia de las bombas, ¿no? Lo que tendría que hacer es, o cambio la velocidad de la bomba, por lo tanto cambio la potencia y entonces cambio la presión de descarga, o bien pongo aquí una válvula de control y voy estrangulando para ajustar la presión. Pero eso lo que hace es encarecer mi proceso. ¿Por qué? Porque una válvula de control, sobre todo si es automática, es bastante cara. Ponerle aquí un variador de velocidad y sobre todo comprar una bomba que sea de velocidad variable también es mucho más cara, o sea, 2, 3 veces más cara que una bomba simple, una bomba de una sola velocidad. Entonces resulta que generalmente aquí ponemos lo más barato y por lo tanto esta presión que voy a tener aquí a la descarga es una presión que es constante. No va a cambiar. Del lado de la descarga tengo un tanque atmosférico. ¿Cuál va a ser la presión que vamos a tener aquí a la descarga? Es la presión atmosférica. Es decir, el líquido para caer aquí no tiene que vencer ninguna presión porque este tanque no está presurizado. El líquido va a caer y va a caer solito y no va a tener ninguna presión más que la presión atmosférica. Pero como tengo presión atmosférica aquí y presión atmosférica acá, prácticamente las presiones se anulan. Entonces, pero además la presión atmosférica aquí, bueno, no aquí, la presión atmosférica en cualquier lado, pues la podemos considerar prácticamente constante, ¿no? Igual y si le preguntan a un meteorólogo, él les va a decir que no, y efectivamente no, o sea, realmente así es como predicen si va a llover o no, etcétera, ¿no? Por cambios de presión y temperatura atmosférica. Pero dentro de nuestro alcance, dentro de nuestro horizonte de tiempo, que es realizar una operación de filtración, podemos considerar con toda seguridad que la presión atmosférica es constante. Entonces, la presión aquí es constante, la presión a la descarga en un tanque, abierto es constante, entonces prácticamente delta P va a ser constante. Y entonces los filtros prensa trabajan a presión constante. Podemos considerar que trabajan a diferencia o a caída de presión constante. ¿Sí? Bueno. Después de esta explicación, ahora sí nos vamos a los datos. ¿Dudas sobre el proceso? No, profesora. Ok, entonces ahora sí nos vamos a la parte de los datos, ¿no? ¿Por qué se me hicieron ceros? Quité una cosa y no sé qué fue. Bueno, ahorita la encontramos. Ok, entonces miren, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya habíamos dicho que... Ok, ya habíamos dicho que vamos a hacerlo utilizando la forma diferencial, ¿no? De la ecuación, que es esta que tengo aquí. Entonces, ¿qué datos necesitamos?
necesitamos calcular intervalos de t, necesitamos calcular intervalos de b, y después necesitamos calcular el cociente, y del otro lado necesitamos valores de b, ¿sí? De b solita. Esta es mi variable dependiente, este es mi f de x y este es mi b. Y ya que tengo esos datos, los grafico, hago una regresión, obtengo la pendiente, la ordenada, la origen y lo demás, pues ya, pensaríamos que es fácil, ¿no? Entonces voy a empezar, calculamos primero delta b, ¿no? Entonces me voy, o sea, voy calculando pares de datos, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de 0 a 1, este delta b sería el volumen en el tiempo 1 menos el volumen en el tiempo 0. Delta t sería el tiempo 1 menos el tiempo 0. Y como estoy calculando intervalos, ¿qué valor de volumen tomo? ¿El volumen del tiempo 1 o el volumen del tiempo 0? Pues ninguno de los dos. Lo que más me conviene es tomar un valor promedio. Entonces, en esta otra columna, en la F, lo que vamos a hacer es calcular el promedio del volumen en los tiempos que estoy considerando. Entonces aquí mi volumen promedio va a ser este más este entre 2, ¿no? Va a ser mi valor promedio. Y finalmente, ya que tengo todos mis datos, pues ya solamente calculo mi cociente, es decir, delta t entre delta b para cada par de datos. ¿Sí está claro lo que hay que hacer? Bueno, entonces, ok, entonces pues eso lo hacemos muy fácil, ¿no? No, pero no sé por qué aquí me dio esto. Bueno, déjenme revisar. Le sale mal, profesora, porque en el dato 3 tiene escrito NP. Ah, es que ahí entonces, ok, ¿qué le haría ahí? No sé qué dato era. Bueno, déjenme checar en el documento que... No No sería es por... 0.6, profe, porque va como a 0.2, 0. En ese aumento. no sé, pero ahorita lo checo porque aquí tengo los datos del problema. Pues déjenlo, lo verifico y ahorita le ponemos. Sí, 0.6. 0.6. Ok, entonces, acá es 0,6. 0,6. Ya no. Ok, bueno. Entonces, pues así calculamos, ¿no? Calculo delta B, que es por pares de puntos, calculo delta T, calculo el promedio y calculo el cociente. Entonces ya tengo estas últimas dos columnas, son precisamente las que me van a servir para hacer mi gráfica, ¿no? Y la gráfica ya también la tenemos por acá. Y quedó mi gráfica. Acá está, ¿no? Entonces, graficamos. Ah, bueno, y otra cosa que hice, chicos, también, que se me olvidó mencionarles, es de una vez, aquí desde antes de hacer la gráfica, es importante que se aseguren que sus unidades ya están unificadas. Entonces, pues sistema internacional, ¿no? Bueno, aquí podemos trabajar en sistema internacional. Entonces, de una vez convertimos el delta B a metros cúbicos, el volumen promedio a metros cúbicos, y el tiempo pues se quedó en segundos. Ahora sí graficamos, y entonces lo que tenemos es que, y bueno, esta es la gráfica resultante, ¿no? Ahí discúlpenme que me faltó poner bueno, déjenme poner los títulos.
Entonces este sería delta B, perdón, delta T sobre delta B. Y este sería B solito, ¿no? Bueno, de hecho sería B por medio. Y bueno, me faltan las unidades también. B promedio en metros cúbicos. Y delta B entre delta, bueno, está. Lo tendríamos en segundos entre metros cúbicos. Y entonces pues ya la tenemos, ¿no? Y bueno, se puede hacer más bonita la gráfica, pero en realidad no, ahorita no importa mucho. Entonces hacemos ahora sí la regresión. No, bueno, no era esto lo que quería. Lineal. Más opciones. Presentar la ecuación y presentar el valor de R. Y entonces nos da esto, ¿no? Esta es la ecuación que tenemos. Y pues prácticamente ya estamos del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sé que este valor está asociado con la resistencia específica y ya sé que este valor está asociado con la resistencia del medio. Entonces, si ustedes se acuerdan, bueno, aquí tenemos la fórmula, ¿no? Quiere decir que este término, que es alfa mu cs entre área cuadrada delta P, es igual a 2 por 10 a la menos 7, ¿sí? Sí, ¿no? 2 por 10 a la menos 7, y que este otro valor, que es mu Rm entre A delta P, es igual a 6.47 por 10 a la menos 3, ¿no? 6.47, 1 por 10 a la menos 3. Perdón, por 10 a la 3, discúlpenme, por 10 a la 3. Y entonces, pues ya solamente despejamos, ¿no? Si despejamos, voy a quitar esto que me está estorbando. Bueno, aquí la voy a dejar. Si despejamos, entonces la resistencia específica, o sea, alfa, va a ser igual al área al cuadrado por delta P entre mu por CS por este valor y la resistencia del medio pues va a ser área por delta P por este valor entre mu, ¿sí? Ahora voy a ver, debo de tener todos los otros datos, ¿no? Entonces, el área, acuérdense, el área se refiere al área del filtro. El área la tenemos, ¿no? Nos la dieron. Entonces, aquí es donde me voy a los datos. Bueno, por aquí estaba el área, chicos. Es que como le moví un poquito, la verdad es que ya medio me perdí. Voy a hacerlos otra vez chiquitos. Bueno, pero el área entonces estaba dada ¿en cuánto? En punto 283 pies cuadrados. ¿A cuánto se equivaldría eso en metros cuadrados, chicos? Ah, sí, ya apareció el área, ya la vi. Entonces, punto 283 pies cuadrados sería igual a punto 026 metros cuadrados. Necesito delta P. Delta P me le están dando en PCI. Entonces, igual, ¿no? Hay que convertirla en este caso a pascales. Y serían 275.790 pascales.
¿Y qué otra cosa necesito? Aquí lo estamos viendo, ¿no? Necesito la viscosidad. Entonces, para encontrar la viscosidad, pues ya sé que el medio es agua y ya sé que está a 66 grados Fahrenheit. Me voy a unas tablas de propiedades, o si veo que está muy cerca de la temperatura ambiente, puedo considerar, puedo aproximar a 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea, en caso de que no tengan los datos o ya se les está acabando el tiempo del examen o etcétera, no hay problema. O sea, si están cerca de la temperatura ambiente, pueden tomar el valor de 1000 kilogramos por metro cúbico para la densidad del agua. Bueno, aquí yo le puse 984 y también a esta misma temperatura puedo saber la viscosidad del agua, que también es un valor muy cercano a 0.001 kilogramos sobre metro segundo. Es decir, si no tienen a la mano los datos o ya se les está yendo el tiempo, igual no pasa nada si en lugar de poner 1,5 ponen 1. 1 por 10 a la menos 3 es un valor bastante aceptable para la viscosidad del agua. Ok, bueno. Entonces tengo la viscosidad, la densidad aquí directamente no la necesito, ¿no? De hecho, lo que necesito es el área, delta P ya lo vi, la viscosidad ya la vi, y lo que necesito es la concentración de los sólidos en la alimentación. Y aquí la pregunta es, ¿cómo calculamos la concentración de los sólidos en la alimentación? ¿Cómo le hacemos, chicos? Bueno, ¿a partir de qué dato lo podemos determinar? El KP, ¿no? ¿El cuál? El KP. No, bueno, KP es todo esto. Y de todo esto, ¿qué tengo? Tengo el área, tengo delta P, tengo mu y tengo el valor de todo, ¿no? Tengo el valor de todo esto. Pero me faltan dos. Me falta la resistencia específica de la torta, que es alfa, y me falta zeta, la concentración de los sólidos. Entonces, tengo dos incógnitas ahí y una sola ecuación. Entonces, ¿de qué manera lo calculo? Concentración de sólidos en la alimentación, ¿cómo las puedo calcular? ¿Con qué información? ¿Con qué dato? ¿A partir de qué dato? Ay. O sea, de todos los datos que tenemos aquí en nuestro problema, ¿cuál dato me sirve para poder calcular la concentración de los sólidos en la alimentación? Con la fracción de la proteína. Exacto, ¿no? Con la fracción peso. Acuérdense que las fracciones pesos, que las fracciones, ya sea peso o volumen, y las concentraciones están relacionadas. ¿Por qué? Porque ¿en qué unidades? Y ahí vamos a entrar. ¿En qué unidades necesito la concentración? ¿En qué unidades necesito este CS para que me sirva en esta ecuación? Pues podemos revisar, ¿no? Área la tenemos en metros cuadrados. Delta P la tenemos en kilogramo. Ay, chicos, ayúdenme porque ahí ya sé. Kilogramo metro sobre segundo, ¿no? Mu lo tenemos en kilogramo entre metro segundo. Y todo el valor ¿en qué unidades lo tenemos? O dicho en otras palabras, para que esto tenga las unidades apropiadas, ¿qué unidades debe de tener CS? Y entonces aquí nuevamente, si ustedes se fijan, el problema de filtración se resuelve facilísimo. Lo que nos cuesta trabajo aquí, lo que les cuesta trabajo aquí muchas veces es, uno, homogenizar las unidades y otro, saber poner aquí un valor adecuado de CS, porque no pueden poner cualquier valor. Es decir, si ustedes aquí pusieran .0723, pues ya todo está mal. ¿Por qué? Vámonos a la gráfica. Y díganme, ¿en qué unidades está la pendiente? La pendiente que vale 2 por 10 a la 7, ¿en qué unidades está?
Y bueno, ya aprovechando en qué unidades está la ordenada al origen. En metro cúbico por segundo. ¿Cuál? ¿La pendiente o la ordenada al origen? Porque no tienen las mismas unidades. Cheque que no tienen las mismas unidades. La ordenada al origen, ¿no? Ok, la ordenada al origen no es otra cosa que el punto donde esta línea choca con el eje de las Y's, ¿no? Es decir, es un punto que mido sobre el eje de las Y's. ¿Qué unidades tiene el eje de las Y's, chicos? ¿Segundos sobre metro cúbico? Sí, ¿no? Segundos sobre metros cúbicos, es decir, a ver si encuentro los cuadraditos. Bueno, ay, no encuentro los cuadraditos, pero bueno, les voy a poner nada más el igual, pero ya saben ustedes que es unidades, ¿no? Me estoy refiriendo a las unidades B, o sea, la ordenada al origen, va a tener unidades de segundo entre metro cúbico. ¿Y M qué unidades va a tener? ¿Cuál es la definición de pendiente, chicos? ¿Cuál es la definición de la pendiente? La pendiente no es otra cosa que un desplazamiento vertical entre un desplazamiento horizontal, ¿no? Así es como se calcula la pendiente. O sea, delta Y entre ¿cuáles son las unidades de Y? Segundo entre metro cúbico. ¿Cuáles son las unidades de X? Bueno, lo voy a poner acá abajo, ¿no? Las unidades de X, pues son metros cúbicos. O sea, es esto entre esto, ¿no? Voy a poner su rayita. ¿Cuáles son todas las unidades de M? ¿Segundos? Ok, es extremos por extremos y medios por medios, ¿no? O sea, este M está en realidad entre 1. Es 1 sobre segundo. Entre 1. ¿Cuáles son las unidades? 1 sobre segundo. Ok, es segundo por 1, nos va a dar segundos, que son los extremos, y medios por medios, que son metro cúbico por metro cúbico, nos va a dar metro a la sexta. ¿Sí, no? Las unidades de M son segundos sobre metro a la sexta. Igual y les cuesta trabajo ver, pero ustedes escríbanlo, o sea, escriban bien sus quebrados. Delta Y tiene unidades de segundo entre, o sea, un desplazamiento vertical tiene unidades de segundo entre metro cúbico. Un desplazamiento horizontal tiene unidades de metro cúbico. Entonces pongan segundo entre metro cúbico, le ponen un 1 abajo al metro cúbico y hacen extremos por extremos y medios por medios. ¿Qué unidades les da? Segundos entre metros a la sexta, ¿no? ¿Sí? Ok, si les cuesta trabajo ahí, lo pueden ver también acá, chicos. Lo pueden ver directamente en la ecuación. En la ecuación, ¿qué unidades tiene? Vamos a empezar por el más fácil, dt entre db. ¿Qué unidades tiene?
un tiempo, o sea, una diferencia de tiempo entre una diferencia de volumen. Pues segundo entre metro cúbico, ¿no? Ok. Si este tiene segundo entre metro cúbico y solamente podemos, y están sumando los dos términos, quiere decir que este tiene que tener las mismas unidades que estas, segundo entre metro cúbico. Este es B, ¿sí? Y la pendiente, ¿qué unidades tiene que tener para que esto multiplicado por esto me dé segundo entre metro cúbico? Pues tiene que tener segundo entre metro sexto. Segundo entre metro a la sexta por metro cúbico nos va a dar segundo entre metro cúbico y entonces ahora sí puedo sumar. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas lo pueden obtener. Ok, entonces, si quiero que todo esto me dé segundo entre metro sexto y ya tengo homogenizadas las unidades de todo lo demás, ¿qué unidades tiene que tener la concentración de los sólidos? Chéquenlo y la próxima clase me lo dicen, por favor. Porque a partir de ahí es que tenemos que hacer lo demás, ¿no? O bueno, pónganmelo ahorita, a ver, una corazonada. ¿Qué unidades tiene que tener la concentración de los sólidos? Pónganmelo ahí en el chat, por favor. Ahí. Y entonces terminamos la siguiente clase, ¿sí? Por favor. Póngame una corazonada. Si estamos en sistema internacional, ¿qué unidades tiene que tener la concentración de los sólidos? Y con eso les paso lista el día de hoy. Bueno, voy a guardar esto. Entonces ya ponen eso y ya se pueden, ya se pueden retirar. Y nos veríamos el... ¿Hoy qué día es? Miércoles. Nos veríamos el viernes, por favor. Sí, no, es como que bastante intuitivo que tiene que ser kilogramos entre metro cúbico. Entonces, la siguiente sesión ya la metemos y analizamos vemos que sí nos chequen las unidades. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego, profesora. Gracias. Bye. Hasta luego, profesora. Adiós. Hasta luego.